aquí una definición simple, pero les va a ayudar a entender, comenzar a entender lo que es el temor del Señor. Es una profunda y duradera reverencia o respeto por la persona de Dios, por las obras de Dios y por la palabra de Dios. Si nosotros de verdad tenemos reverencia por Dios, vamos a también tener reverencia por todas sus obras, por la creación, por los otros hombres. Vamos a tener respeto porque fueron hechos a la imagen de Dios. Y especialmente, podemos determinar cuánto tememos a Dios por medio de nuestra reverencia por la palabra de Dios. Y tú puedes decir, joven, que tienes bastante reverencia, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cuánto tiempo te dedicas a estudiar, memorizar, meditar en la palabra de Dios? Entonces, el temor del Señor es una profunda reverencia o respeto por Él. Dice aquí que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ahora podemos ver esta frase de 4 diferentes ángulos. Primeramente, significa que es la base o fundamento sobre el cual todo el resto del conocimiento de Dios se edifica. Yo tengo aquí escrito, si el fundamento es débil o desplomado, entonces todo el edificio se va a derribar. Tenemos que echar un fundamento sólido cuando estamos construyendo un edificio. De la misma forma, en la vida cristiana. Por supuesto, la Biblia dice que hay solamente un fundamento, que es Cristo Jesús, con respecto a la salvación. Pero en nuestro deseo de vivir la vida cristiana y glorificar a Dios y obedecer su palabra, el fundamento con respecto a nuestra actitud hacia Dios es reverencia, temor. También podemos verlo de otro ángulo. Es el primer paso en la jornada hacia la sabiduría. Si el primer paso es dado en una dirección equivocada, entonces toda la jornada será lanzado fuera del curso, ¿no? Si el Señor dice, debes ir por allá, y nosotros vamos por allá, va a ser muy difícil cambiar el rumbo de nuestra vida. Vamos a perder mucho tiempo y mucha energía. Debemos empezar la jornada, ¿no?, en la dirección correcta. Y el primer paso es aprender a temer el Señor. Una cosa que es muy importante entender, el temor o reverencia por el Señor, ¿no?, se relaciona con la humildad, que nosotros reconocemos que no somos Dios, que no nos hemos creado, no nos mantenemos, no podemos vivir sin Él, que no tenemos sabiduría en nosotros mismos, que ni podemos respirar sin la gracia de Dios. Entonces, reconociendo nuestra debilidad, nuestra incapacidad, vamos a dejar de reverenciarnos tanto y vamos a reverenciar al Señor. También podemos ver el temor del Señor, no como el principio de la sabiduría, de otro ángulo. Es la lente por la cual interpretamos correctamente todo lo demás. Si la lente está distorsionada, entonces nuestra interpretación de las cosas también va a estar equivocada. Muchos teólogos han dicho que a la luz de Dios interpretamos correctamente todo lo demás.
Si tú entiendes lo que la Escritura dice acerca de Dios, si tú tienes una actitud correcta con respecto a Dios, una actitud de reverencia, un deseo principal de glorificar a Dios en todo, entonces vas a poder interpretar todo lo demás correctamente. Y por fin, 4 ángulo es una brújula, compás moral. El momento que tomamos una decisión sincera de temer, reverenciar al Señor y su palabra, contestamos la mayoría de las preguntas morales que vamos a enfrentar en la vida. Les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué no mientes? Porque temo al Señor, porque es imposible temer al Señor y mentir. Porque no cometes adulterio. No solamente porque amo a mi esposa, pero principalmente porque temo al Señor. ¿Pueden ver? Es una cosa que cuando tomamos la decisión de temer al Señor, tomamos muchas otras decisiones morales. Y el temor del Señor, como vamos a ver en otros estudios, funciona como una guía en todo. No tenemos que contestar todas las preguntas que hay, preguntas morales que hay, solamente tenemos que temer al Señor, y el temor del Señor nos va a proteger de los errores, las herejías y los peligros morales. Ahora, la Biblia dice que los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, que no temen al Señor, que son necios. Ahora, la palabra necio en las Escrituras es un término moral. No significa que una persona es ignorante o que no puede aprender. Una persona puede tener un IQ muy alto, una inteligencia muy, muy alto, y a la vez ser necio si rehúsa someterse al Dios que nos ha creado. Ahora, vamos a ver un ejemplo muy importante en el libro de Lucas. Vamos a guardar nuestro lugar en Proverbios y vamos a Lucas. Y voy a mostrarles que muchos hombres en el día de hoy, aunque sean inteligentes, son necios con respecto al temor de Dios y con respecto a la eternidad y a propósito de la vida. Ahora, Lucas 12, versículo 16. Dice, también les refirió Jesús una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré, ya que no tengo donde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y así almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio. Mira, obviamente es un hombre muy inteligente, muy capaz, ha ganado mucho dinero, pero Dios le dice, necio. En el día de hoy hay tantas personas, ¿no?, ricas, famosas, súper inteligentes, eruditos, pero conforme a la opinión de Dios, son necios, porque no se someten a Dios, no buscan la voluntad de Dios. Podemos ver aquí, el hombre habla con sí mismo. Cuando él se encuentra ahí rico, él no ora y no pregunta a Dios, Dios, ¿qué debo hacer con mi riqueza?
¿Cómo puedo glorificarte? ¿Cómo puedo avanzar tu reino? ¿Cómo puedo ayudar a tu pueblo? No. Él habla con sí mismo. Él vive como si Dios ni existiera. Y Dios le dice al final de su vida: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Para glorificar a Dios, para vivir con una reverencia muy grande, no tienes que ser pastor, o misionero, o evangelista, o maestro en la iglesia. Tú tienes que ser lo que el Señor quiere. Y quizás Él quiere que tú seas arquitecto, doctor, portero, ama de casa, doctor, cualquier cosa. Pero es una actitud del corazón. Tú amas al Señor. Tú reconoces que Él es tu creador y que Él te ha redimido. Entonces tú entregues a Él según tu llamamiento. Si eres arquitecto, tú eres arquitecto para la gloria del Señor. Y cuando tienes que tomar decisiones en tu vida, no hablas con ti mismo. Tú hablas con Él. Señor, ¿qué quieres? Y muchos de ustedes tienen 12 años, 13 años, quizás algunos 18 años y están pensando en lo que van a hacer con la vida. Una parte de reverencia es no hacer tus propios planes sin consultar a Dios, o consultar a Dios y no escuchar. Jóvenes, la vida pasa así, ¡pum!, en un segundo. Es como un vapor, como la neblina, como una planta que crece y un día después muere. Así es la vida. La vida puede ser muy, muy buena. El Señor me ha bendecido mucho y tengo una vida feliz y próspera. Dificultades, bastantes dificultades, pero a la vez gozo y alegría. Y podemos tener gozo y alegría en el Señor. Pero ustedes tienen que darse cuenta que la vida es así. Y somos necios si solamente pensamos en nosotros mismos. Si solamente no estamos consultándonos a nosotros mismos con respecto a lo que debemos hacer con la vida, cómo debemos comportarnos, dónde debemos vivir, qué profesión debemos tener. No, hermanos. Si Cristo nos ha redimido, si somos cristianos, pertenecemos a Él. Y no debemos ser como este hombre necio. Por supuesto, el mundo probablemente lo honraba, diciendo: es hombre rico, un hombre inteligente, un hombre muy astuto. Pero Dios, Él tiene la última opinión y dice que no, es un necio, es un necio. Ahora, dice aquí que el principio de la sabiduría, por supuesto, es el temor del Señor, y los necios no tienen nada que ver con la sabiduría de Dios ni la instrucción de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver, dice aquí que los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. La sabiduría, recuerden, es cualquier pensamiento, disposición, actitud, palabra, obra, acto que se conforma al carácter y la voluntad de Dios. Y los necios desprecian la sabiduría de Dios. También dicen que desprecian no solamente la sabiduría de Dios, sino también la instrucción. Ellos no quieren que Dios les diga cómo deben vivir. Ahora voy a mostrarles por qué son necios. Dios es omnisciente. Él sabe todo. Nosotros no somos
omniscientes. No sabemos lo que va a pasar mañana. Dios sabe. Dios sabe todo, desde el comienzo hasta el fin. Sabe todo sin excepciones. Entonces, tiene más conocimiento y sabiduría que nosotros. Segundo, Dios es bueno. No hay nadie bueno como Dios. Dios nos ama. Dios sabe lo que necesitamos y sabe lo que nos va a gustar. Él sabe cómo nosotros podemos tener la mejor vida posible. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a rechazar los planes de Dios? ¿Las instrucciones de Dios? De un Dios omnisciente, todo bueno, amoroso, que de verdad tiene un plan maravilloso para nosotros. ¿Vamos a rechazar todo eso? Es necio. Solamente para seguir nuestros propios planes. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, si eres cristiano, no vas a vivir así. No vas a vivir una vida perfecta, pero el rumbo de tu vida va a ser agradar a Dios y seguir su plan. Pero la mayoría de los hombres, la Biblia dice los necios, ellos menosprecian la sabiduría de Dios y la instrucción de Dios. ¿Por qué? Hay un predicador que es muy muy bueno, que se llama Sinclair Ferguson. Él dijo escribió algo que es muy importante. Él dice, los hombres aborrecen la voluntad de Dios porque no es la voluntad de ellos. Antes de convertirnos, nosotros tenemos el deseo de ser nuestro propio Dios. Autodominio. Me he olvidado la palabra en español, pero nosotros queremos gobernar nuestras vidas. Queremos ser el Dios de nuestras vidas. Y no queremos, el hombre inconverso no quiere ir en la dirección que Dios ha escogido. ¿Por qué? Jesús nos enseña. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 19. Juan 3, 19. Y les voy a mostrar una verdad muy importante, muy importante. Autonomía es la palabra. Nosotros queremos gobernar nuestras propias vidas. ¿Por qué? Juan 3, 19. Ahora, estoy hablando de los incrédulos, no de los creyentes. Un creyente tiene un corazón nuevo que va a desear la voluntad de Dios y va a lamentar cuando no obedece la voluntad de Dios. Pero el hombre incrédulo, el necio que aborrece la sabiduría de Dios, lo hace por esta razón. En versículo 19, Jesús dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Dios es bueno. Dios es santo. Dios es justo. El hombre, desde Adán, nace con un corazón moralmente corrupto, que no es bueno, no es santo, no es justo y tampoco es amoroso. Entonces el hombre ama el pecado. Y cuando Dios se manifiesta, Él se manifiesta como luz, bondad, santidad, justicia, amor. Pero los hombres aman la oscuridad. Entonces no quieren hacer la voluntad de Dios. Esta es la razón por la cual los hombres rechazan a Dios. Porque Dios ama la justicia y los hombres aman la maldad. Joven, si tú te encuentras así, ¿no?
no quieres ir a la iglesia, no quieres estudiar la Biblia, quizás te burlas de los cristianos, otros jóvenes que son cristianos y que están tratando de hacer la voluntad de Dios sinceramente. Que es como tú no quieres escuchar la palabra de Dios, no quieres escuchar acerca de su santidad y su justicia. Tú tienes un problema muy grande del corazón. Pero hay una respuesta: reconocer tu pecado, reconocer tu rebeldía, tu enemistad contra Dios y su voluntad, y arrepentirte y confiar en lo que Dios ha hecho por ti a través de su Hijo Jesucristo. Habiendo recibido a Cristo como tu Señor y